ejemplos de otros Acá niños está con ese signos de video peligro de de un sepsis. niñito de 9 kilos, desnutrido crónico, como Este ves bebé ahí. está Vemos aletargado. ahí, No se le están puede tratando de despertar ni estimular. siquiera Primero, ¿cómo ha venido? Según su estado de conciencia. ¿Está alerta, está irritable, está dormido? Está dormido. Entonces ya desde ahí nomás, desde la puerta, cuando te han llamado, tú dices, ese niño está deshidratado severo. ¿Qué es lo que te falta determinar? Si está chocado o no está chocado, ¿no? Ya. Muy con bien, estimulación. le están intentando estimular, nada, abre los ojos, se vuelve a Este cerrar, muy bebé bien, esta es otra imagen. Entonces yo te digo, puedes ver ahí también que están los ojos hundidos, ¿no? Muy hundidos, está medio pálido también, es moreno es cierto, pero está más pálido, entonces está deshidratados severo. Y te digo adicional a eso, que efectivamente su llenado es lento, está en 5 segundos, le hicimos el signo del pliegue y salió muy lento, sin embargo, el signo del pliegue no tiene tanta relevancia en los pacientes o que son muy desnutridos, como los marasmáticos, por ejemplo, o este niño, ¿no? O en los niños obesos. En estos dos extremos no nos sirve tanto el signo del pliegue, ¿ya? Para la práctica. Pero bueno, ya igual la turgencia está disminuida, el llenado es lento, no responde, está frío, entonces está chocado, ¿no? Está chocado, entonces es un paciente con deshidratación severa, con shock. ¿Quieres algún otro dato adicional? Te digo, en este caso este niño tiene 3 años, su presión arterial sistólica es de 65 milímetros de mercurio. ¿Está normal o no está normal? ¿No era? La presión arterial sistólica, para hablar de hipotensión en la pediatría, es menos de 70 más la edad por 2. Entonces, ¿qué edad tiene? 3. ¿Cuánto debería tener como mínimo? 76. Muy bien, doctora. Entonces, ¿cuánto tiene? 65. Está chocado, evidentemente, ¿no? Entonces, está chocado, y no solamente chocado, está chocado descompensado, porque ya me dieron la presión y está baja, ¿no? Entonces, muy bien, ya determiné primero la gravedad, ya sé que está en shock, que está el sensorio alterado, que tiene la presión baja. Segundo que tengo que hacer, pasarle el bolillo, ¿no? Pasarle los bolos inicialmente. ¿Cuánto le pasaré? Ok, muy bien, 10. Pásele, licenciada, 10 cc por kilo. ¿Cuánto es eso, doctora? 90 cc. ¿En cuánto le pasaremos? En 20 minutos, porque es el desnutrido crónico. Lo haré en push y recordaré que tengo todavía un segundo y un tercer bolo por delante por si este no responde, ¿no? Porque lo veo bien deshidratado este chibolo. Entonces digamos que no respondió a mi primer bolo, con la justa mejoró un poco la presión, la frecuencia cardíaca, mejoró un poquito, ya no está tan frío, pero la presión sigue medio baja. Le paso mi segundo bolo, ¿no? Le paso un segundo bolo. Y ahora sí ya mejoró. Y ahora sí ya despertó, ya no está hipotenso, pero todavía está deshidratado severo. Entonces ahora le tendré que hacer la terapia de rehidratación endovenosa rápida, ¿no? Entonces decíamos aquí, este es un niño de 3 años, entonces es un niño que yo le pasaré en 30 minutos y luego en 2 horas y media, ¿verdad? En los primeros 30 minutos, 30 cc por kilo, ¿no? ¿Cuánto será acá? 200 cc, ¿verdad? 270 cc. Y en las siguientes 2 horas y media es lo que me queda, que será 630 cc, para completar una hidratación en 3 horas y una vez más reevaluar a mi niñito, ¿no? Reevaluar, reevaluar, reevaluar. Bien, vamos al siguiente. magenta, mi Este acá. bebé está Este aletargado. acá está casi muerto, ¿no? Vamos a mirar. Este bebé está Igualito, aletargado. lactante, pequeñito, este tiene 10 meses. Vas a ver que ahí lo No intentan reacciona a estimular los con la estímulos. patita, nada. Estímulo auditivo, nada. Mucosas, secas, muy bien. Ojos hundidos, ¿no? Y evidentemente un trastorno del sensorio bien marcado, ¿no? Entonces este niño, una vez más, ¿cómo está? Está chocado, pues, está deshidratado, severo, muy bien. Y bueno, está hipoperfundido, ¿no? Está muy frío, está llenado de lento, ¿no? Muy bien, este niño también está chocado. Y a ver, este niño tiene 10 meses, chiquito, pesa 5 kilos, y hace una semana lo trajeron a Sucret, aunque no lo creas, y pesaba 5,8 kilos. Es decir, ha perdido
800 gramos, ¿no? Entonces acá puedes hacer dos cosas. Acá nosotros podemos sacar, como lo vemos, en este caso que está deshidratado severo, o ahora que ya me dieron el peso, puedo sacar el porcentaje de cuánto han perdido, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha perdido? Entonces, tenemos cuánto por ciento de 5,8 kilos, que era su peso inicial, es lo que ha perdido mi niño, que es 0,8 kilos, ¿no? X por ciento de 5,8, que es el peso anterior, es 0,8, que esta es la pérdida, ¿no? Entonces, esto por temas matemáticos sale que es 14% de su peso. Es decir, 800 gramos es el 14% de 5,8 kilos que pesaba antes, ¿no? Y esto es 14%, pues, y 14% es severa, ¿no? Entonces, por todos lados es severa, pero ahora ya sé cuánto perdió su peso para poder orientar mi terapia. Pero, bueno, vino severo, vino trocado, que tendré que posar primero, bolos, es cardiópata, pesa 5 kilos, le pasaremos 50 nomás, ¿no? En bolo, lentito, en 20 minutos, en push, ¿no? Nos haremos nosotros mismos. Y luego haremos la terapia de presión endovenosa. Y este niño es más pequeñito, tiene 10 meses, entonces ahora sí, lo rehidrataré en 6 horas, ¿no? 1 hora y 5 horas. En la primera hora, 30 cc por kilo, acá sería 150 cc, muy bien. Y en las 5 horas que quedan, el restante, que son 70 cc por kilo, acá sería 150 cc, ¿no? Para hacer una hidratación total en 6 horas. Bien. Bien. Entonces con eso vamos a terminar la parte de deshidratación. Interesante, siempre caen preguntas por ahí para calcular, ya la veremos más adelante. Ahora vamos a ver una entidad que tiene mucha relación con las diarreas en pediatría, ¿no? Entonces, vamos a hablar del SHU, del síndrome hemolítico urémico. El síndrome hemolítico urémico como tal, vamos a ponerlo por aquí. Es la primera causa de insuficiencia renal aguda en pediatría, de falla renal aguda en pediatría, de lesión aguda en pediatría, de lesión renal aguda en pediatría, ¿ya? ¿Qué es? Es una microangiopatía trombótica, ¿no? Es un problema de vasos a través de tromos. ¿Y cómo se ve? ¿Cuál es su triada? Es un paciente que ha hecho inicialmente un cuadro de diarreas, puede ser en la gran mayoría de los casos diarrea, en algunos puede ser neumonía, pero es menos frecuente, pero en la gran mayoría de los casos el antecedente es la diarrea, y que posterior a ese hace anemia, vamos a ponerlo acá, anemia, ¿de qué tipo? Anemia hemolítica, anemia hemolítica microangiopática. ¿Y cómo se ve esta anemia? Como una hemoglobina reducida por debajo de 10, un hematocrito por debajo del 30%, y como es hemolítica, vamos a tener que el lactato deshidrogenasa está por encima de 450, tenemos que las bilirrubinas aumentan, las bilirrubinas totales, tenemos que la aptoglobina se consume, y a veces ni se encuentra, y además podemos ver en la lámina periférica esquistocitos, que son los glóbulos rojos, pues que se han hemolizado, que se han destruido, que están, ¿no? Están moribundos. Y al no ser autoinmune este tipo de anemias, pues su HUMS es negativo, ¿ya? Este es lo primero que encontramos. ¿Y cómo lo ven los familiares? Como el niño que está con la diarrea y posterior a hecho se ha puesto muy pálido, ¿ya? Se ha puesto muy pálido, se ha puesto medio amarillón también porque la bilirrubina aumenta, ¿ya? Entonces, esa es la traducción de este primer signo de la tríada. Lo segundo es que hacen lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. Y en pediatría, cuando hablamos de eso, cuando la CREA aumenta el 50% de su basal. Eso es importante del basal del niño, porque para ti, adulto, puede estar en un valor normal, pero hace unos días no era ese mismo valor. Por ejemplo, puede venir con una CREA de 0,9. Tú dirías, pues 0,9 normal, ¿no? Pero hace 3 días tenía 0,2.
que es una CREA que suelen manejar los niños, y es normal, ¿no? Entonces ahí ha elevado mucho más que el 50% y además no está orinando, ¿no? Entonces ese es un niño que tiene una ración renal aguda, ¿no? ¿Cómo más se ve? Que la tasa de filtración glomerular esté por debajo de 80, eso también es una definición de lesión renal aguda en pediatría, y evidentemente todo esto se traduce en que el niño pues no orina, tiene la oliguria. Además de la oliguria, también puede tener edemas, ¿ya? Cualquiera de los dos. Por último, para completar esta triada, tenemos el consumo de las plaquetas. Tenemos plaquetopenia por debajo de 150.000 plaquetitas. ¿Okay? Es una entidad de niños pequeñitos, sobre todo por debajo de los 5 años. Puede presentarse después de eso, puede, todo se puede en la pediatría, pero por epidemiología es más de niños pequeños. Y ahora sí vamos a ver quién causa tanto desmadre en nuestros pequeños. Decíamos que viene usualmente de un episodio diarreico. Y acá tenemos la clasificación. El SHU típico, que es el que estamos estudiando, y el SHU atípico. El SHU típico antiguamente denominada D+, que es de diarrea positivo, es porque justo tenía es porque tiene justamente este antecedente, es el más frecuente en el 90% de los casos, y es producida por este tipo de bacteria, que es la E. coli o 157H7, que es la enterohemorrágica. Te pueden preguntar la cepa, que es esta de acá, ¿no? O 156H7, o más popularmente vienen los exámenes como la enterohemorrágica a secas, ¿ya? Pero tal cual no lo produce la misma E. coli, sino su toxina, que es la Shiga toxina, o también conocida como la verotoxina, que es quien produce finalmente la enfermedad, ¿ya? ¿Bien? Ahora, de este tipo de E. colis que producen esta toxina, hay más de 200 serotipos, con lo cual es una enfermedad que como tal debería dejarte cierta inmunidad, pero si por ahí te encuentras con otro serotipo, te puede volver a dar, ¿ya? No es la cosa más frecuente del mundo, pero sí hemos visto niños que les ha dado el SHU 2 veces, ¿no? Y bueno, algunos le han librado bien, ¿no? Entonces, sí puede suceder. Y luego tenemos el SHU atípico, el D menos, el diarrea negativo, el que no va asociado a la diarrea, es menos frecuente, es el 10% de los casos, mucho menos frecuente, más o menos el 1% de los casos están relacionados a neumonía por estreptococcus pneumoniae, y ese es el antecedente, y el restante son SHU atípicos que están mediados por anticuerpos, por complemento, perdón, por problemas en la cadena del complemento, en la cascada del complemento, ¿ya? La que vemos y la que casi siempre nos preguntan, por no decir siempre, es el SHU típico, y es el que estamos viendo ahora. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son, que estamos viendo el de la E. coli o 157H7, vemos qué es lo que hace, por qué se porta de esta manera esa bacteria. Entonces tenemos acá primero que para el STEC, que es la E. coli productora de chilatoxina, así es como la abrevia, tiene un periodo de incubación de más o menos de 1 a 8 días, siendo un promedio 4 días, ¿ya? Su promedio de incubación es 4 días. Y posterior a que ingresa, y esa es la fisiopatología como tal, toda la enfermedad se da justamente porque está la presencia de la toxina Shiga o de la verotoxina, ¿no? Y la ingestión que está a través de la carne usualmente o alimentos contaminados con esta toxina, cuyo reservorio es el ganado vacuno. Me parece importante, así que lo vamos a escribir acá también. El reservorio de esta bacteria es el ganado, sobre todo vacuno, y el vector es la carne o cualquier alimento contaminado en general, pero más que nada la carne, ¿ya? Entonces, una vez que yo ingiero cualquier cosa que contenga la bacteria, esta bacteria va a ingresar, va a llegar al intestino, sobre todo el colon, se va a adherir ahí y va a producir lesión del endotelio, ¿ya? Y esa lesión, esa colonización se ve traducida como diarrea, ¿ya? Diarrea que inicialmente es acuosa, es una diarrea sin moco, sin sangre, ¿ya? Conforme esto va sucediendo y se van liberando ciertos factores, esta toxina de aquí tiene una afinidad por este receptor, que es el receptor glucolípido. Entonces, estos dos lo busca y se une, y el receptor glucolípido está en el endotelio. Ahora, el endotelio hay en todos lados, pero con mayor cantidad está sobre todo en los glomérulos y en todo el ovillo renal, entonces ahí hay mayor cantidad de endotelio.
De ahí a que su mayor órgano en el cual causa enfermedad es el riñón, ¿ya? Y este complejo de acá, toxina, receptor glucolípido, hace que se bloquee el ARN y por ende se inhiba la síntesis proteica. ¿Y eso qué significa? Eso es apoptosis, ¿no? Si yo no estoy produciendo mis proteínas para que se pueda mantener el ARN, entro en apoptosis. Esto por este lado. ¿Qué más sucede? Que esta toxina también tiene afinidad por las plaquetas y al unirse a las plaquetas y hacer que éstas disminuyan, hace que se activen factores a nivel de una respuesta, ¿no? Una respuesta inflamatoria, que activan los leucocitos y también, ¿cómo se me hace que estos se peguen a lo que son las plaquetas? Entonces, al formar esto, ¿qué hacen? Hacen trombos. Y al hacer trombos, ¿qué hacen? Ocluyen la circulación, sobre todo la microcirculación. De ahí su nombre, que es una microangiopatía trombótica, ¿no? Trombos que están circulando por ahí, que no deberían y se han hecho porque se han pegado a raíz de esta toxina y que van a ir ocluyendo los vasos a diferentes niveles. ¿Qué niveles decíamos? Fundamentalmente riñoncitos, ¿sí? Porque es donde los vasos son mucho más pequeños, donde además de eso el endotelio está siendo afectado y se está muriendo, pero hay otros sitios que también son ricos en este factor glucolípido. Por ejemplo, además del riñón, también tenemos páncreas, con lo cual pueden producir pancreatitis, corazoncito, con lo cual producen miocardiopatías ¿cómo se llama? Insuficiencia cardíaca congestiva. También hígado, y con lo cual producen falla hepática. Riñón, donde no solamente es el endotelio, sino también el epitelio de los túbulos. Y sistema nervioso también. Y acá no solamente por la apoptosis, sino más que nada por los trombos, ¿no? Otro lugar donde la circulación es mucho más micro es el cerebro, pues. Entonces acá estos trombos hacen que el paciente tenga trastornos de conciencia, puede convulsionar, y todo por la oclusión de los vasos cerebrales. Y como te decía una vez más, riñón, al tener mayor cantidad de endotelio, glomérulo y toda la nota, toda la peña, es el más afectado produciendo insuficiencia renal. De aquí a que se decante todo finalmente en eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo que sucede en el SHU. Finalmente siempre aquí la causante es la toxina, que se une a este receptor haciendo que las células se mueran, ¿no? Del endotelio, y que además hace que las plaquetas y los leucocitos digamos, se junten y hagan trombos, ¿no? Y a raíz de eso, toda la cadena de problemas que produce. Pero eso es a nivel fisiopatológico. ¿Qué ocurre en el paciente como tal? ¿Cómo lo vemos nosotros? Vamos a hacer acá, en otro color, nuestra línea de tiempo, de qué es lo que pasa en el paciente. Con una rayita, uy, tú eres mejor que yo. Y acá tenemos el día 0, que es el día donde empieza la enfermedad para el paciente. ¿Ya? Día 0. Pero tenemos acá -1, -2, -3, -4, que es el periodo en el cual se ha sucedido la ingesta y está sucediendo esto de acá, la colonización y la lesión intestinal, que va a decantar que en el día 0 el paciente tenga diarrea. ¿Qué tipo de diarrea decíamos? Es una diarrea que es acuosa, no tiene moco, no tiene sangre. Además, el paciente puede tener fiebre, tiene también dolor abdominal, puede tener náuseas, puede tener vómitos. Y sucede acá para adelante, +1, +2, +3, +4. Y finalmente aquí, entre el +2 y el +4, 4 días luego, el paciente ya no hace acuoso, sino que hace disentería, hace diarrea con sangre, ¿ya? Pasan estos días, +5, +6, usualmente la disentería dura hasta el día 7, y es aquí, terminando esta parte de la disentería el día 7, donde se define finalmente qué va a suceder. La gran mayoría de los pacientes, cerca del 85%, a pesar de tener toxina Shiga en su interior, van a evolucionar adecuadamente, la van a expulsar bien, el organismo lo va a tolerar, y no van a hacer más nada. Acá todo bien, felicidades. Pero un 15% de los pacientes van mal y hacen todo esto que acabamos de ver. Y es aquí donde la enfermedad vira. Y es aquí donde lo vemos pálido, donde ya dejan de orinar, cuando les empiezan a salir petequias, acá, que es la traducción de la plaquetopenia, ¿no? Es en este pedazo acá cuando acaba la enfermedad, ¿ya? ¿Qué más? Pueden tener edemas, pueden tener la presión arterial elevada.
Todo eso al final de la semana de la enfermedad. Entonces, entre el día cero, otro colorcito, entre el día cero y el día más 4, que es donde sucede el tema de la disentería, tenemos que este pedacito de acá se conoce como el estado prodrómico, ¿no? El estado prodrómico donde todavía no se da la enfermedad como tal. Este pedacito de acá es vital para el paciente. Las medidas que se tomen ahí van a desencadenar lo que va a suceder luego, ¿ya? Se ha visto que si justamente en ese pedazo donde todavía no es disentería, el paciente consume antibióticos, promueve a la lisis bacteriana, hace que haya mayor cantidad de toxina Shiga más rápidamente, con lo cual al haber más toxina hay mayor probabilidad de que te pase todo lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué otra cosa puede suceder en ese periodo prodrómico donde está con la diarrea acuosa? Que le estén dando al paciente antidiarreicos, la loperamida, el racecatril, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese tipo de medicamentos? Que te pare la diarrea. ¿Pero qué pasa al parar la diarrea? Se queda el E. coli, la verotoxina y todo lo demás se queda dentro y no sale del cuerpo. Impide que se elimine adecuadamente lo que debería estar saliendo, con lo cual va a estar más tiempo en el cuerpo y con lo cual predispone a que haga más toxina. Entonces, ese periodo de ahí es crítico. Tan crítico que no solamente depende de lo que no hacemos, sino también lo que hacemos. Una buena hidratación en ese periodo prodrómico también hace que el paciente no evolucione a falla renal, ¿no? Entonces, por eso decimos mucho en pediatría que los antibióticos no son buenos. Inicialmente todos pensamos que es por un tema de resistencia, ¿verdad? Como médicos siempre decimos, no, es que es por la resistencia. Pero hay casos como este tipo que pueden terminar siendo la diferencia en el desenlace del paciente. ¿Y qué antibióticos están más relacionados a este tema? Justamente los más conocidos. El poderosísimo Bactrim, el cotrimoxazol, el trimethoprim sulfametozazol, es uno de los más relacionados al hacer SHU cuando se da en este periodo. ¿Cuáles más? Las fluoroquinolonas. De ahí a que las fluoroquinolonas, como habíamos visto en la clase pasada, no son de entrada un buen tratamiento de elección para ninguna de las diarreas que habíamos visto. Son tratamiento alternativo, sí es cierto, pero no son tratamiento de elección. Y de ahí también la importancia de que no demos tratamiento, pues si no es disentérica, ¿no? Si no es disentérica, no amerita antibiótico, como ya lo habíamos hablado. Entonces ahora veamos manejo. Y acá vamos a recalcar de nuevo lo que acabamos de decir. Tenemos que el pródromo, que hemos visto ahorita, es vital. Tanto lo que yo haga como lo que no haga, ¿no? Entonces aquí, en pródromos, no antibióticos, porque ¿qué hace? Aumenta la lisis. Y acuérdate siempre que el que está más relacionado es el trimethoprim sulfamethoxazol, también llamado cotrimoxazol, también llamado el Bactrim, ¿no? En segundo lugar, las quinolonas y mucho, mucho más alejado los macrólidos, ¿no? De ahí a que tengan mucho mejor perfil de seguridad para darlos efectivamente cuando es la diarrea con sangre, ¿no? Porque sé que están mucho menos relacionados, casi no se ve, de que con macrólidos puedas hacer SHU, ¿ya? ¿Qué otra cosa no debo hacer en el pródromo? No antidiarreicos, porque disminuyen la excreción. ¿Bien? Otra cosa también que debemos controlar son los AINES. Cuando el niño está con la diarrea y toda la nota, no dar AINES, como cuáles, como el ibuprofeno, por ejemplo, en horario. ¿Por qué en este caso? Porque los AINES disminuyen el flujo glomerular a nivel de la arteriola aferente, ¿no? Hacen que haga vasoconstricción, con lo cual le llega menos sangre al riñón, con lo cual está menos perfundido, y con lo cual si ya de por sí lo estoy dañando con la toxina y encima le llega menos sangre, se va a morir más rápido, pues. Entonces, por eso también evitar los AINES en estos casos. ¿Y qué sí debo hacer? ¿Cuál sí es un sí? La hidratación. La hidratación en este periodo disminuye el riesgo de hacer insuficiencia renal aguda, que es lo que yo a toda costa quiero evitar. Pasado este tema del pródromo, el manejo es de soporte, lamentablemente. El manejo es de soporte. Manejarte con transfusiones según tu hemoglobina y tus plaquetitas, corregir trastornos hidroelectrolíticos secundarios que puedas estar presentando, mantener una buena hidratación, evitar nefrotóxicos, evidentemente. Y si lamentablemente ya has llegado a un punto de una falla renal, ¿no? Hacerte el soporte con diálisis, ¿no? El soporte dialítico. E incluso, si es que esto no mejora, te vas al trasplante renal.
Y bueno, gran mayoría de los pacientes en el REBA, que es donde trabajo y donde te puedo hablar, que son niños trasplantados renales, provienen de un SHU, ¿no? Es una cosa bastante frecuente como causa de trasplante renal. ¿Y qué pasa con estos otros pacientes que en realidad no vienen por diarrea, sino que vienen por otro tipo, sobre todo el de acá, el de mediado por complementos? Pues requerirán medicamentos, ¿no? Medicamentos como anticuerpos monoclonales que los ayuden a regular pues la cascada del complemento, y acá el tratamiento es el eculizumab. Risquito, nunca he venido, pero hay que tenerlo. ¿Bien? Así de triste es esta enfermedad. Y lo que sí te tengo que terminar de decir acá es que además de todo esto y la parte prodrómica, el otro manejo importante es la prevención, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja acá el tema de la prevención en el SHU? Nuestro país como tal no es un país tan ganadero, ¿no? Hay países donde la frecuencia del SHU es mucho mayor. Ejemplo, Argentina, que está acá nomás. Argentina tiene tan cantidad de SHU que tiene medidas poblacionales destinadas solamente a eso. Por ejemplo, los niños menores de 5 años no deben comer carne molida. Y si has viajado alguna vez, en la época de SHU, lo debes haber visto que está por todos lados. ¿Cuál es el problema con la carne molida? Y que es una práctica que nosotros también debemos tener. Niños tan pequeños no deberían comer carne molida efectivamente. Cuando nosotros cocinamos la carne como tal, la colocamos a una temperatura que hacemos que finalmente el E. coli, si está donde está, se muera, ¿verdad? Como cualquier alimento que cocinamos. La carne molida, al ser tan heterogénea, ¿no? Al venir como si fuera un tallarín, por más que tú lo pongas a una gran temperatura, van a haber partes por dentro que no van a alcanzar la temperatura adecuada para matar a la maldita E. coli. Entonces, finalmente, va a terminar consumiendo. De ahí a que no deberían comer eso. No solamente eso, decíamos, el vector es la carne, pero cualquier cosa que esté contaminado puede también producirte SHU. Por ejemplo, ¿cómo? Que tú traigas la carne, la pongas en tu refri en la primera repisa, y por debajo de esa repisa esté tu lechuga, tu verdura, tu tomate, ¿no? Todo lo que escurra de ahí va a contaminar el resto de tus alimentos. Y por más que tú no le des tu carne molida a tu chibolo, pero tú sí quieras comerla, ya contaminaste lo demás, ¿no? ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta cuando preparamos alimentos para evitar SHU? No usar los mismos alimentos de la cocina para la carne que para la ensalada, ¿no? Tipo, si estás cocinando y estás cortando, no vas a cortar tu bistec y con lo mismo, en vez de lavarlo, vas a cortar la lechuga, ¿no? Todas esas medidas que parecen unas cosas que a veces hacemos por inercia, evitan efectivamente que los niños se contagien de esto, ¿ya? Entonces, como la edad donde más se presentan es menores de 5 años tendríamos que tener más cuidado, ¿ya? Entonces, muy bien, todo tiene que ver más que nada con un tema de medidas de higiene finalmente, pero son cosas que a veces no pensamos mucho, ¿no? No, si no nos la dicen tan directamente. Sigamos con, dentro de las infecciosas que estamos viendo, la infección urinaria, ¿ya? Bien común en pediatría. Entonces vamos a hablar sobre infección urinaria. Lo primero aquí, a diferencia de muchas otras infecciones, es que hay muchas definiciones y nos podemos complicar tanto para el examen como para la vía. Entonces, dentro de la primera definición es que cuando yo quiero hablar de infección urinaria, tengo que hablar de que hay gérmenes y demostrarlo en el tracto urinario más clínica. ¿Ya? O en el tracto urinario. Tiene que haber clínica sí o sí para que yo pueda hablar de infección. Otra cosa importante aquí es cómo se contagian los niños de las infecciones urinarias. Entonces veamos los mecanismos por los cuales se infectan. El más frecuente es el mecanismo ascendente, que como su nombre se refiere, es que los gérmenes parten de lo que sería el introito genital, de la parte más distal, y ascienden a través de lo que vendría a ser el tracto urinario y llegan finalmente a ser enfermedad, ¿no? Esto viene del área genital. ¿Bien? ¿Y cuál es otra vía? Otra vía por donde también pueden hacer infección urinaria es la hematógena, que es más relacionada a las bacteriemias, y esto tiene que ver con más que nada con los neonatos. Con los neonatos y los lactantes muy pequeñitos, los lactantes menores. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos nuestro sistema urinario, y esto está acá porque vamos a ver tipos de itus según donde estén localizados. Entonces aquí vamos a hacer vamos a hacer una rayita para poder diferenciar las altas, aquí con otro color, las altas de las bajas, ¿ya? Entonces, las altas son las que suelen agarrar lo que es riñón, parénquima, ¿ya?
parénquima renal y lo pueden hacer como pielonefritis, que es la infección del parénquima, o abscesos renales, ¿no? Que es la supuración ya localizada. Y al hacer altas y a riñón, suelen dar signos sistémicos. Entre ellos, el más llamativo es la fiebre. Dan mucha fiebre y muy altas. Y luego tenemos las bajas, que las bajas suelen dar síntomas locales o también llamados síntomas miccionales, porque lo que agarran es vejiga, hacen cistitis, uretra, hacen uretritis, ¿ya? Bien, esas son las altas con su síntoma predominante que es la fiebre y las bajas. ¿Eso quiere decir que las bajas no hacen fiebre? Podrían hacerlo, pero ni son tan altas, ni es tan permanente, ni es tan frecuente, ¿ya? En temas de examen, si me hablan de una fiebre y un niño que se ve muy mal, ¿no? Y toda la nota, me están hablando de altas, ¿ya? Otras definiciones importantes, no las han rojito por aquí, son las que vamos a ver acá abajo, son definiciones adicionales. Tenemos la infección urinaria no complicada. La no complicada es aquella que se está dando en un tracto urinario normal y que está cursando con una función renal normal. Entonces, pues, ok, todo bien, ¿no? Tratas con la cistitis y ya. Luego tienes las complicadas. Entonces, en las complicadas son aquellas donde ya hay obstrucción del tracto urinario, tipo están cursando con la hidrouteronefrosis, ¿no? Hay dilataciones, hay obstrucciones, o también aquí tenemos la pielonefritis aguda, también es una infección complicada porque ya están en parénquima. Luego tenemos las recurrentes, o mal llamadas a veces las itus a repetición, ¿no? Vas a haber visto en las historias clínicas. Entonces aquí tenemos, en este periodo, en un año, que en un año se hayan presentado, acá tenemos dos palitos, dos o más itus altas, es decir, por ejemplo, dos pielonefritis en un año, ya estás haciendo itus recurrentes, o tres bajas, es decir, tres episodios de cistitis, sin fiebre, pero solamente con disuria, por ejemplo, pero en un periodo de año ya también estás haciendo itus recurrente, o que hagas una alta más una baja. Tipo, has hecho una cistitis y a los 3 meses estás haciendo la pielonefritis, ya, esa es una ITU recurrente. Ya tenemos aquí abajito, vamos a hablar de las atípicas. Cuando es una ITU atípica, es la que está yendo mal, la que evoluciona tórpidamente. El que ve mal. ¿Y cómo veo eso que está yendo mal? Por ejemplo, que la CREA se eleva, es decir, que la función renal está disminuyendo, ¿no? Está mala, o que el paciente viene séptico, ¿no? O que no hay respuesta a mi tratamiento en 48 horas, o la ITU que no está producida por E. coli, porque la E. coli es lo más típico, entonces lo atípico será la que está producida por cualquier otra cosa, ¿ya? Esas son las atípicas. Luego tenemos las ITUs, o más bien este término acá, que es la bacteriuria asintomática. Muy bien. Muy bien. La bacteriuria asintomática es aquella donde yo encuentro efectivamente bacterias en el tracto urinario, sobre todo en el urocultivo, esa es su mejor definición, pero también podría ser en el examen simple orina, pero menos clínica acá, sin clínica. Diferente a nuestra definición de acá arriba, que me decía que para que yo hable de ITU, sí o sí necesitaba ¿qué? Clínica. Entonces acá que tengo, sin clínica. Entonces yo nunca jamás, por favor, no quiero volver a ver en mi vida el diagnóstico de ITU versus bacteriuria asintomática. Entonces no es, o es uno, o es lo otro, ¿no? ¿Hay clínica o no es la clínica? ¿Ya? Bien, avancemos aquí. Tenemos la parte de la epidemiología. ¿A quién le da más ITUs? Tenemos a nivel del sexo. Si yo te pregunto en líneas generales, quizás me dirás que a las mujeres, ¿no? Que a las mujeres le da más ITUs, pero en pediatría depende mucho de la edad de nuestro niño, ¿ya? Si son niños pequeños, menores de 1 año, es más frecuente en varones. Y ya pasando el año, es más frecuente en mujeres. ¿Y cómo es esta relación? Es de esta manera.
en el recién nacido, por 4 varones, una niña hace infección urinaria, ¿ya? O sea, por debajo del año. Pero luego, por ejemplo, en los preescolares, que ya están entre los 2 y los 4 años, la relación va de un niño por 15 niñas. Y cuando finalmente ya están en el colegio, en los escolares, la relación es de 1/30, ¿no? Y eso es lo que se mantiene más o menos en la vida adulta, ¿verdad? Entonces depende mucho de la edad en que te pregunte. De ahí a que los lactantes varoncitos pequeños, cuando solamente vienen con fiebre y no tienen un otro síntoma adicional, a ellos sobre todo se les toma examen de orina, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver acá? Factores de riesgo. Factores de riesgo para hacer hito. Tenemos primero aquí el reflujo vésico-ureteral. En este caso tenemos que es la causa más frecuente de dilatación a nivel del tracto urinario de los niños, ¿ya? Pero también es la causa más frecuente, es el factor de riesgo estructural para hacer hito más frecuente en niñas, ¿ya? Así, en niñas, en mujercitas. Por otro lado, como algo estructural también, tenemos las valvas uretrales posteriores, que como su nombre lo dice, son rezagos de tejido que están en la parte de atrás de las uretras, que hacen que la orina se quede ahí a éxtasis y por ende haya mayor facilidad de contaminarse. Y este también es un factor de riesgo estructural, pero es más de varones, es más de niños, ¿ya? Entonces, bien orientados ahí. Si me hablan el factor de riesgo estructural más frecuente en niñas, es reflujo. Si me hablan de varones como tal, es valvas, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? El mielomeningocele. El mielomeningocele, o los pacientes que han sido operados de este, también es un factor para recurrencia de infecciones urinarias, ¿ya? Otro dato importante aquí es la disfunción, el ahora llamado disfunción vejiga intestinal. Es una manera de decirle a la constipación, ¿ya? En este tipo de trastornos. Porque el hecho de que el niño esté constipado hace pues de que haga maniobras de retención y por ende se contamine la parte genital, ¿no? Y por ende todo funciona mal, ¿no? Entonces este también es un factor clave para que los niños hagan infecciones urinarias. Ahora, en este caso es un tema de función, es un factor de riesgo funcional, diferente a los anteriores, al reflujo y a las valvas que son estructurales. Y luego tenemos a los niños más grandes, a los adolescentes, sobre todo los que ya iniciaron la vida sexual, ¿no? Los precoces. Ellos también están en factor de riesgo para hacer infecciones urinarias y por gérmenes un poquito más especiales. Vamos a verlo por acá. Ahora veamos justamente eso, etiología. Dentro de la etiología, tenemos aquí en este casillero la más frecuente, ¿cuál es? E. coli, ¿verdad? E. coli está en el 75 al 90% de los casos. Dentro de las causas, en este casillero acá, que son bacterianas, ¿ya? ¿Qué otras bacterias pueden causar ITU? Tenemos acá Klebsiella, tenemos Proteus, Enterobacter y Pseudomonas. Y todos estos que te acabo de escribir son gérmenes relacionados con recurrencia, ¿ya? Gérmenes con R de recurrencia. Pero hay otras bacterias que pueden también producir enfermedad, como por ejemplo los enterococos, sobre todo en niños muy pequeñitos, y también el estafilococo, coagulasa positiva, y este de aquí es el de los adolescentes y su bendita vida sexual. ¿Ya? Germen en las itus de los adolescentes que ya iniciaron la vida, estafilococo coagulasa positiva. ¿Ya? Bien, y esas son bacterias. Pero no solamente puede producir la itubacterias, sino también algunos virus. Pongámoslo acá. Tenemos virus que producen también ITU. Uno de ellos, adenovirus, el bien banqueado y siempre preguntado, relacionado con ¿qué? Con la cistitis hemorrágica. Bien. Además de adenovirus, tenemos también enterovirus, parvovirus,
Coxsackie, todos los terminados en virus, pues, ¿no? Coxsackie también que es un virus. Bien, y en otro colorcito, vamos a ver por acá, que no solamente pueden producir bacterias, no solamente virus, sino que la ITU también puede ser producida por hongos. Dentro de ellos, Cándida y Aspergillus. Pero, acá está el pero, para que te dé una infección por un hongo, una infección urinaria por un hongo, tienes que estar inmunodeprimido, efectivamente. No es algo común, inmunodeprimido. Ahora aquí, en este capítulo chiquito acá, veremos cómo se presentan las ITUs en los niños. Entonces, dentro de lo que es la clínica, en el niño que viene con infección urinaria, tenemos que tener en cuenta que no son los mismos los niños pequeñitos, menores de 3 meses, por ejemplo, a los más grandes, mayores de 3 meses. En los niños pequeñitos, el síntoma predominante, o el signo predominante es la fiebre. Fiebre y le siguen los vómitos. Lactante, pequeñito, varón, menor de 1 año, que viene vomitando y vomitando nada más y hecho fiebre, hay que descartar infección urinaria, que es lo más frecuente. Entonces, tenemos que acá la clínica es inespecífica. Puede ser cualquier cosa. A la cabeza fiebre, le siguen los vómitos y la irritabilidad. Usualmente, esta es la triada. Este, digamos, es un paciente robot de una ITU en niño pequeñito varoncito, que es varón. ¿Ya? Pero puede ser cualquier cosa, como te decía, por ejemplo, hiporexia o rechazo a la alimentación también. Puede venir letárgico, somnoliento también. Puede venir muy amarillito, ictérico, como algo reactivo, ¿no? Sobre todo contra más cercano está el periodo natal. Puede venir como dolor abdominal, que obviamente no me lo va a decir, pero cuando le toque su pancita me voy a dar cuenta. Y también puede ser que tenga pobre ganancia de peso o de talla. Como es muy chiquito, está menor de 3 meses, sus controles son más frecuentes y ahí es donde lo suelen detectar los padres, ¿no? O sea, aparte que está con fiebre y todo, no está ganando peso. Entonces son los niños pequeñitos. Y luego tenemos los niños que están por encima de los 3 meses y acá va a depender si son niños que se encuentran en una fase preverbal o son niños que ya son verbales, es decir, que ya hablan, ¿ya? Entonces, en los niños chiquititos, preverbales, pero mayores de 3 meses, es igual, a la cabeza está la fiebre, le seguirá el dolor abdominal, pueden venir también con vómitos, o pueden venir con anorexia, no comen mucho. Y en los niños más grandes que ya hablan, y el síntoma sí es disuria. Niños grandes, escolares y adolescentes ya hacen síntomas miccionales como disurias, cambios en la continencia, como por ejemplo si ya controlaban esfínteres, ahora se empiezan a orinar, ¿no? Les duele cuando orinan, etcétera, o hacen menos. También dolor abdominal. Y acá recuerda que en el caso del dolor abdominal, la ITU es la causa orgánica más frecuente de dolor abdominal. Orgánica, es decir, producida por algo que hay en el riñón, ¿no? Por algo que hay, perdón, en el sistema urinario. A diferencia de la causa funcional de dolor abdominal, que en pediatría, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa del dolor funcional más frecuente en pediatría, el dolor abdominal? La constipación, efectivamente, que no esté funcionando bien tu intestino. Son cosas distintas, ¿ya? Este es orgánico, este es funcional.